Hemos caminado ya durante estos días atrás en varios temas y pues esta semana continuamos, lunes, miércoles, viernes. El lunes ustedes vienen a escuchar el tema, la disciplina de la lengua. El miércoles la disciplina de la mente. El viernes la disciplina de la pureza e integridad. Y el día domingo estamos recibiendo a hermanos de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Ellos van a compartir también un tema específico. Es por eso que hicimos el cambio respectivo. Si usted tiene una hojita como esta, donde hemos estado dando todos los temas del mes, pues vamos a hacer un cambio y este día estaríamos viendo la disciplina del servicio al Señor y los hermanos de Guatemala van a compartir algo sobre la visión de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Eso es la forma como venimos trabajando, y siempre la invitación a las 6:30 en punto de la tarde, lunes, miércoles, viernes, pues aquí hay servicio y hay personas que están trabajando en los temas diferentes para venirles a compartir pues lo mejor que cada uno de nosotros merecemos en el Señor. Estamos todos invitados a participar. Dice que filas de personas cansadas y desnutridas aumentaban mientras esperaban para consultar de sus males físicos a una de las 3 enfermeras que los habían estado atendiendo por muchas horas. Dice que muchas mujeres tenían en medio de las colas bebés prendidos en sus pechos y varios niños colgando de sus faldas. Algunas mujeres habían caminado kilómetros para recibir la primera atención médica de su vida. Otros esperaron todo el día sin comida ni agua, siendo que en este valle la comida y el agua resultan ser muy, muy escasos. Cuando esas personas humildes y calladas se sentaron frente a mí, me comenta una de las enfermeras, dice que las moscas les cubrían el rostro. Yo reconocía que su necesidad inmediata era atención médica, pero también veía una necesidad mucho más profunda. La oscuridad en que vivían necesitaba ser penetrada por nuestro gran médico. Después de prescribirles píldoras, cremas o jarabes que les suplieran sus necesidades físicas, oraba con ellos, con ellas, sabiendo que el Espíritu Santo podía llenar esas necesidades espirituales si se lo permitían. Luego de mi oración silenciosa, una mujer muy anciana se acercó a la mesa. Ella había vivido más de 80 años en tinieblas y mucha opresión. Yo le entregué unas píldoras, pero inmediatamente oré por ella. Le pregunté si alguna vez había oído hablar de Jesús. Me dijo que no. Entonces le compartí el maravilloso plan de salvación que Él le ofrecía, si simplemente estaba dispuesta a creer. Con entusiasmo me dijo que quería conocer a Jesús. Cuando oramos juntas, una nueva criatura de Dios se había creado. Al abrir mis ojos, la belleza de su rostro mostraba un aspecto casi juvenil. Es que ahora tenía una paz que las circunstancias nunca le podrían quitar. El gran médico había sanado a esta mujer para toda la eternidad. ¿Qué hace a las personas con
convertirse en un instrumento a la necesidad de otros y servir de intermediarios para que las personas conozcan y disfruten del plan de Dios para sus vidas. Sería una buena pregunta, una buena interrogante. ¿Qué es lo que mueve a las personas a ofrecer tantas atenciones sobre la vida de los demás y sobre todo la vida de personas necesitadas, al punto de esforzarse, dar tiempo, talentos y recursos? Si leemos en San Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28, nosotros vamos a leer lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Según esta palabra, existen dos tipos de personas. Aquellos que, tomando dominio, poder o influencia sobre los demás, buscan ser servidos. Pero también se puede hablar de aquellos que se hacen grandes por el servicio que prestan a los demás. El modelo de vida, de servicio, que tenemos como hijos de Dios, lo debemos o lo hayamos o lo tendríamos que aprender de la persona del Señor Jesucristo. Dice: como el Hijo del Hombre no vino sino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, los creyentes en Cristo no pudiéramos hablar de salvación, de vida eterna, del perdón de nuestros pecados, de la oportunidad de renacer a una nueva vida. No podríamos hablar de toda una herencia espiritual y otros beneficios más sin la intervención de alguien que estuvo dispuesto incluso a servirnos con su vida para que cada uno de nosotros alcanzáramos una posición tan digna o tan grande como la que tenemos en Cristo Jesús. O en otras palabras, todos nosotros somos el producto del servicio de alguien. Y quien nos sirvió, fíjese, con su vida, fue el Señor Jesucristo. Por eso se entiende que servir no es más que hacer de nuestra vida un instrumento de bendición para que otros sean capaces de conocer y disfrutar del plan de Dios para sus vidas. A la acción o actitud de servir a otros, oiga bien, es tan relevante, pero es tan relevante como ni siquiera podemos imaginar. Y eso lo entendemos, fíjese, de la palabra del Señor. Esa acción o actitud de servir es determinante cuando hablamos de la grandeza de una persona. Fíjese,
la actitud, la acción o actitud de servir a otros es tan relevante, pero así como lo ve, es tan relevante, pero es tan relevante que según lo entendemos de la palabra del Señor, es la acción más determinante cuando vamos a hablar de la grandeza de una persona. Y eso sí me gustaría dejarlo bien claro. Entonces, llamándolos, Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces usted ha estado pensando más bien en qué hacer. Una buena instrucción, un buen consejo sería: comience a servir. Comience a servir en su iglesia, comience a servir más en su trabajo, a lo mejor servir en su comunidad. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El mundo mide la grandeza de una persona por lo que tiene, por el poder que ostenta, por la fama que ha sido capaz de alcanzar, por los logros a lo mejor profesionales conseguidos. Pero el Señor dice en su palabra que la grandeza del hombre no está en ninguna de estas cosas. La grandeza de una persona está en servir. Servir. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es en esa actitud de siervo frente a las necesidades de los demás que en el uso de nuestro sacrificio o esfuerzo hallamos el secreto de la grandeza de una persona. Y ese secreto está en servir. Un personaje muy conocido por su abnegado servicio dijo lo siguiente. Mire qué frase más interesante: el que no sirve para servir no sirve para vivir. El que no sirve para servir no sirve para vivir. Entonces a lo mejor sepamos dirigir muy bien, a lo mejor sepamos persuadir muy bien, a lo mejor sepamos concluir de una manera extraordinaria, a lo mejor sepamos distinguir entre una cosa u otra y hacer la diferencia. A lo mejor seamos buenos para elaborar grandes planes o emprender grandes tareas, pero el secreto de la grandeza del hombre sigue estando en servir a otros. Amén. Eso es mi mensaje en esta mañana. Servir es la clave. Servir. El cristiano que no sirve, por conclusión, es un cristiano actuando muy contradictoriamente a su llamado, fíjese usted. Porque el llamado para todo creyente en Cristo es servir. Cualquiera sea el trabajo o profesión que se desempeñe, el llamado al servicio debe de ser cubierto a tiempo completo. Porque donde quiera que existan personas, ahí tendremos la oportunidad de servir a los demás.
Rick Warren, en su libro La vida con propósito, él habla todo un capítulo. Entre lo que encontré importante para esta mañana, dice Rick Warren, si vas a dar la vida por algo, a lo mejor decidas hacerlo por una carrera profesional, por un deporte, por un entretenimiento, o a lo mejor por la fama o la riqueza. Pero nada de esto tendrá importancia duradera. Solo el servicio es el camino a la significación real. Es a través del ministerio que descubrimos en nosotros que la vida llega a tener significado. Sigue diciendo, Dios quiere usarte para marcar una diferencia en el mundo. El Señor quiere trabajar a través de ti. Recuerda que lo importante de la vida no es su duración, sino su donación. Lo más importante no es cuánto tiempo viviste, sino cómo lo hiciste. Si no estás involucrado, dice Rick Warren, en ningún servicio o ministerio, ¿qué excusas has estado usando? Abraham, dice, era viejo. Jacob era inseguro. Lea, sin atractivo. José fue abusado. Moisés tartamudeaba. David tuvo una amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido. Jonás era rebelde. Noemí una viuda. Juan el Bautista un excéntrico. Pedro impulsivo. Marta preocupada por todo. La samaritana fracasada en varios matrimonios. Zacarías era impopular. Tomás tuvo dudas. Pablo tuvo una salud pobre. Timoteo era tímido. Este es efectivamente, dice, una variedad de individuos que no se adaptan muy bien al ambiente. Pero Dios los usó a cada uno de ellos por su servicio. Entonces, si los usó a ellos, también, obvio, nos va a usar a cada uno de nosotros si dejamos nuestras excusas. ¿Sí? Fíjese que en los Estados Unidos, dice que un policía se convirtió al cristianismo. Pero cuando desempeñaba su trabajo, desempeñaba tales cuadros de pecado y desgracia, que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que le abriera la puerta de otro empleo para no seguir viendo tales cosas. Dice que oraron por un tiempo, pero no recibieron respuesta. Por fin un día, él le dijo a su esposa, me parece que hemos cometido un error. Hemos suplicado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía con un propósito. Ahora cambiaré mi oración y voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Así, dice que principió su vida de admirables servicios a otros. Su influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto fue nombrado director de detectives. Fue el instrumento que Dios usó para llevar al Señor a muchos de los criminales. Entonces lo que se entiende es que Dios nos ha puesto a cada uno en el lugar perfecto en donde seremos capaces de ofrecer a otros lo mejor de nuestro servicio. Es ahí en nuestra comunidad, es ahí en nuestro trabajo, el lugar exacto donde podemos comenzar a practicar la grandeza de un hombre. Y repito, la grandeza está en servir a los demás. Servir. Dice que Martin Luther King dijo, cualquiera
puede ser grande, oiga, cualquiera puede ser grande, porque todos podemos servir. No tiene que tener un título universitario para servir. No tiene que saber cómo hacer que el sujeto y el verbo concuerden a fin de servir. Lo único que se necesita es un corazón lleno de gracia, una alma regenerada y encendida por el amor a Dios. Hermanos, la iglesia del Señor, quiero decirles que es tierra firme. Es un lugar donde todos tenemos el privilegio de servir al Señor. A lo mejor usted se está preguntando, ¿pero yo qué hago aquí en la Frater? Y yo le respondo, Señor, usted fue llamado a servir. Porque usted tiene dones, tiene habilidades que otros no tienen. Y cuando esas habilidades y esos recursos que andamos llevando internamente los unimos como un cuerpo, nosotros somos fuertes. Somos fuertes. Yo no sé cómo hay hermanos todavía huyendo de la iglesia con sus dones y sus talentos, cuando es todo lo contrario. Es dentro de la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, que nuestros dones y nuestras habilidades van a ser fortalecidas. Quítese usted un dedo, aíslelo y se muere. Pero su dedo, o sea, solo tiene razón de ser puesto ahí, en ese lugar, juntamente con todos los miembros. Mire, yo sí puedo ver con tanta claridad el milagro de la iglesia, hermano. ¿Qué cosa? Primero, yo no estaba pensando en iglesia. Lo que menos pensaba era en iglesia. Pero a mí me admira todo lo que sucede en una congregación. Cómo Dios comienza a levantar la vida de las personas. Y eso a mí me admira. ¿Y sabe por qué me admira? Porque yo digo, Señor, yo no tengo nada que ver en eso. Yo solo hago mi función dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor lo hago hasta mal. Pero yo la hago, aquí estoy. Y aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes. Usted que no sé si se ha puesto a pensar por qué el Señor nos está llamando a más palabra. Porque ese es el punto. Más culto, no. Más palabra de Cristo en tu vida. No es más culto, sino es mayor capacitación. Porque al que más se le capacita, dice, pues más cuenta vamos a dar delante del Señor. Pero el Señor quiere que nos capacitemos, pero no tanto en el punto de la intelectualidad. Eso lo hemos estado diciendo, sino en la práctica de lo que continuamente estamos trayendo como palabra del Señor. Mira, yo quiero decirle algo. Si usted viene al final del culto y a mí me dice qué bonita se predica, eso a mí no me sirve. Yo lo que quisiera que usted me dijera es, ¿sabe qué, hermano? O sea, a raíz de lo que usted habló, una actitud mía va a ser cambiada. Yo tengo que comenzar a hacer algo distinto, comenzar a hacer algo diferente. A lo mejor cambiar un hábito, a lo mejor cambiar una costumbre, a lo mejor dar de baja a un pensamiento que tuve de años, pero que no va de acuerdo a la palabra del Señor, pero que cuando habló la palabra, entonces se me iluminó.
a mí eso sí me sirve. Porque entonces sé que el pueblo de Dios está siendo enseñado. Y como aquel niño, ¿verdad?, que va con sus sumas y restas a practicar las sumas y restas todas las semanas, ¿no es verdad? Que cuando estamos ahí con la suma y la resta, la señorita deja 50 sumas y 50 restas y 50 divisiones. ¿Para qué? El maestro entiende que solamente si el niño solo llega a escuchar no aprende nada. O a lo mejor si es súper inteligente lo aprendió velozmente. Pero comúnmente, para que aquello se vaya ejercitando y haciendo más fácil en el cerebro y en la habilidad física, entonces la práctica, ¿verdad? La práctica. Entonces eso para mí es importante. La iglesia del Señor nos lo permite. La iglesia del Señor nos abre un espacio. Mire, el hecho que nuestro trabajo en el Señor sea voluntario lo vuelve más interesante. Y lo vuelve más interesante porque si nuestra motivación no es un salario como el que recibimos en el trabajo, lo único que puede estar motivando el servicio en el Señor es el amor al Señor. Y todo lo que se mueve en amor tiene que prosperar. Entonces no hacemos las cosas para los hermanos. Lo hacemos en nombre de Cristo, dice la palabra, como que si Dios rogase por nosotros o hiciese las cosas a través nuestra. Ahora, si el amor al Señor no es la motivación al servicio en la iglesia, créame, vamos a tener muchas dificultades para servir. Porque todos sabemos que no hay ninguna ganga, hermanos, venirse a meter en tanto lío. Pero con todo resulta ser el servicio con mejor recompensa. El servicio, fíjese, que tiene mejor recompensa presente como futura. El Señor recompensa la vida de sus hijos. Mire cómo la recompensa. Se cuenta que caminando cierto domingo por la mañana hacia su servicio como instructor de escuela dominical, dice que un cristiano se vio de pronto entre un grupo de niños entretenidos en un juego. Cuando él los vio dedicados a una actividad común, dice que se les acercó y les dijo: venid conmigo a la escuela dominical, pequeños. Y les invitó. Ellos aceptaron su amable invitación y pasaron muchos años asistiendo a la escuela dominical. Pero con el tiempo este grupito se desintegró y cada uno tomó su camino y ya no supieron qué había pasado. Dice que un día, transcurriendo el año 1932, el instructor, que ya era un hermano anciano, dice que recibía 4 cartas de felicitación de cada uno de aquellos niños. Dice que la primera era de un misionero en la China. El segundo era del presidente de uno de los bancos más fuertes de América. La tercera era el secretario particular del presidente de los Estados Unidos en esa época. Y dice que la cuarta carta era del mismo presidente Mr. Hoover en ese momento. Esto es, hermanos, lo que no podemos calcular. Nosotros estamos sirviendo y no sabemos a quién estamos sirviendo. A lo mejor estamos sirviendo al mismo Rey de Reyes y de hecho así es, y Señor de señores.
Por eso no debemos descartar el servicio. Es una oportunidad que tenemos en el Señor. Sirviendo al Señor somos preparados para vida eterna. Dice la palabra, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un día estaremos delante del Señor Jesucristo y Él comparará el tiempo y energía gastado en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. Ese día dice que a lo mejor seremos recordados por el Señor que nuestro llamado no tenía por objeto la comodidad ni satisfacción propia, sino que nuestro llamado fue a una vida de servicio a los demás. Cuando el Señor sirvió a los discípulos lavando los pies, Él les dijo lo siguiente: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire, el llamado es al servicio. Ahora, debemos entender que la vida de servicio en el cristiano no deben de ser actitudes o acciones eventuales o circunstanciales, como quien dice, me acordé, porque si no me hubiera acordado, se me pasó. Sino, dice que debe ser una disciplina de vida, una forma de vida tal que nuestra mentalidad quede hecha para servir. Como quien dice que donde quiera que haya una necesidad, ahí tiene que haber una oportunidad de servicio hacia la vida de los demás. Ahora yo quiero dejarles 3 cosas que tienen que dominar nuestra mente para llegar a esa disciplina de vida en el servicio. ¿Qué verdades deben ser alimentadas en el creyente que lo mantengan en una disciplina de vida en el servicio al Señor? Como quien dice, bueno, ¿yo por qué tendría que hacerlo? Pues, que le pregunte, ¿por qué pues? ¿Y por qué tiene que salir de mí? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Primero, oiga bien, que la vida de servicio nos permite mantener hoy día activo el ministerio del Señor Jesucristo. Esa es una de las razones. Entender que detrás de ese anhelo y disposición que nace de nuestro corazón por servir a los demás, no es más que el reflejo del anhelo y disposición del Señor por servir que Él ha puesto en nuestro corazón. A veces nosotros decimos, yo estoy sintiendo. No, ese sentimiento no es tuyo, el Señor te lo puso. Y al final no se trata de deseo, sino que de obediencia o de desobediencia. Porque si no lo haces, no solo dejaste de hacer lo que deseabas, sino desobedeciste al Señor, porque Él quería que sirvieras. Mira, una mañana, y aquí está la hermana, estábamos en oración, y alguien dijo, vamos a visitar a la hermana de tal. Y llevemos algunas cosas, comida y todo. Pero dijo, llevémosle agua. Pero sí, llevémosle agua. Y uno piensa que es su deseo, el deseo mío. Entonces recogimos algunas cosas y montamos una garrafa de agua. Y nos vamos. La hermana no vio otra cosa, fíjese, cuando llegamos, solo la garrafa de agua. Y nos dice, desde la mañana, desde muy temprano, yo pedí al Señor que alguien me trajera agua.
como se tenía que tomar una pastilla inmediatamente. Se puso el agua. Y uno dice, mi deseo. No es su deseo. El deseo del Señor está siendo puesto en su corazón para que a través de usted el ministerio de Cristo se active y tenga vida hoy día, como que si el Señor estuviera en medio de nosotros. Nosotros decimos mucho eso, el Señor está en medio de nosotros y gloria a Dios. Pues yo quiero decirle algo más, el Señor no solamente está en medio de nosotros, está en ese anhelo de servir. Es un anhelo de servir a lo cual usted se ha estado resistiendo. Es un anhelo de servir al cual usted ha estado diciendo no. Y saben, no es su voz, no es su deseo personal, es la voz del Señor en usted que te está mandando a servir, Señor. Entonces entender que detrás del anhelo y disposición que nace en nuestro corazón no es más que el reflejo de Cristo. Él es el que te está induciendo, no es tu deseo, tu pensamiento, no. Al final la vida de servicio, mire, no se trata de nuestra satisfacción, sino de satisfacer el corazón del Señor, que nos demanda obediencia a sus mandamientos. Somos nosotros los que frustramos la vida de servicio del Señor, o activamos la vida de servicio al Señor. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo tiene la vida de servicio del Señor en usted? ¿Activa o frustrada? Porque somos nosotros los que mantenemos activo el ministerio de Cristo. ¿Cómo? Sirviendo en su célula, sirviendo en el trabajo, sirviendo a la comunidad. Usted tiene que ser conocido como una persona de servicio espontáneo por conocer a Cristo Jesús. Fíjese, cada uno de nosotros, servicio espontáneo. Entonces eso es lo primero, que nuestra vida de servicio nos permite mantener hoy día activo el ministerio de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo tengo yo el ministerio de Cristo? ¿Activo o frustrado? Número 2, que nuestra vida de servicio nos permita vivir el gozo de aquellos que, siendo receptores de nuestra vida de servicio, que siendo los receptores de nuestra vida de servicio, conocerán y disfrutarán del plan de Dios para sus vidas. Mire qué momento más lindo, qué satisfacción más grande cuando nuestra vida de servicio da fruto. Y su fruto es ver a los demás, pues eso, disfrutar la bendición del Señor. Como lo compartiera la misionera. En el relato con el que comenzamos, dice ella que cuando le ministró al Señor, dice, cuando oramos juntos, una nueva criatura de Dios había sido creada. Al abrir mis ojos, la belleza de su rostro mostraba un aspecto casi juvenil. Es que ahora tenía una paz que las circunstancias nunca le podrían quitar. El gran médico había sanado a esta mujer para toda la eternidad. Eso es una satisfacción. Espera a los demás, mire, crecer en Cristo. El saber que por el hecho de haber compartido a la persona del Señor Jesucristo, otros están siguiendo al Señor. Mire, eso trae
mucha bendición. Eso trae mucha satisfacción al corazón. Nos gozamos en eso. Nos alegramos en eso. Y tercera cosa, la tercera verdad del que sirve a otros, fíjense, en nombre de Cristo, es tener el privilegio de ver al Señor mismo manifestarse en bendición y recompensa por nuestra vida de servicio al Señor. El que está, mire, trabajando y trabajando y trabajando, dice, bueno, yo trabajo para otros, ¿y quién se ocupa de mí? Yo conozco esa gentileza del Señor, que créame, así como yo conozco esa gentileza. Cuando usted está disfrutando de circunstancias o situaciones que ni siquiera imaginó, y usted dice, ¿quién las programó? El Señor te las programó, es tu vacación. Es tu cheque de aguinaldo, son tus vacaciones pagadas. Pero ¿y quién me las está pagando? El Señor. ¿Pero por qué? Porque Él paga bien. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que ningún vaso de agua entregado a uno de los profetas quedará sin recompensa.